Welcome to Garifuna Music and Talk with DJ Labuga. We present our weekly radio show every Wednesday from 7 p.m. to 9 p.m. We have interviews from Aurelio Martinez to Consigo, Gado Nunez, Gloria Osiris, Lord Agustin. Garifuna Music and Talk with DJ Labuga brings them all to you on our weekly radio show. Listen live on your home computer, smartphone, iPad, and notebook. Every Wednesday, 7 p.m. to 9 p.m. Don't forget to check us out on Facebook through Ronnie Figueroa. Also on TuneIn, if you don't have the application, download it for free. Welcome to Garifuna Music and Talk with DJ Labuga. All right, ladies and gentlemen, buenas noches. Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Belize, Guatemala, Honduras, Nicaragua, St. Vincent and the Grenadines, Yurumen. Todos presentes esta noche, mientras que estamos aquí empezando un nuevo show miércoles a miércoles de 7 a 9. We are back again every Wednesday from 7 to 9 p.m. This is Garifuna Music and Talk with DJ Labuga. Hoy tenemos una entrevista muy súper especial con la reina de la punta. Yo le llamo la reina de la punta, pero ella se hace llamar la India Garifuna. Es la única artista femenina que ha tenido gran éxito en la farándula de la música, en la industria garífuna. Así es de que esta noche le damos la bienvenida a nuestra gran estrella desde Guatemala vía Nueva York, a Miss Paula Castillo. Buenas noches, apreciable Nitu Paula. Se les saluda desde Los Ángeles, California. Estamos en vivo a través de Radio Centroamérica en Los Ángeles y LMB Roots Radio desde Nueva York. Le damos la bienvenida y gracias por aceptar esta entrevista esta noche. Bienvenida. Buenas noches, Ronnie. Buenas noches. Aquí estoy presente para saludar a toda mi gente de Los Ángeles. Bueno, internacional. Claro que sí, claro que para sí. Para saludarlos internacionalmente. Claro. Gracias por aceptar. No puedo decir uno o dos, sino que paz y tranquilidad para cada uno de vosotros, queridos hermanos, de su servidora aquí presente, Paula. Buenas Excelente. Noches. Gracias, Buenas bienvenida. Buti Children. Felicitaciones por su éxito artístico, inigualable. ¿De dónde es oriunda y dónde nació la señora Paula Castillo? Bueno, esta pregunta, sí. Yo nací en Livingston, Izabal, Guatemala. Nací en Livingston, Izabal, Guatemala, descendiente de migrantes hondureños y jamaiquinos. En Guatemala. Qué bella, qué bella, qué bella. Claro, mucha gente siempre se pregunta, ¿no? Paula Castillo es la única mujer con ese ahínco, con ese mensaje, con esa fuerza que trae y es con orgullo de la comunidad garífuna de Livingston, Labuga. ¿Quiénes son sus padres y qué influencia ha tenido de parte de ellos para que usted llegara a ser una mujer de tanta conciencia social? Bueno, Ronnie, déjame decirte algo, de que a veces ya uno lo trae, porque hasta los padres se admiran del talento de los hijos, a pesar de que ahí están ellos siempre para apoyarnos, pero más que todo, ya uno viene ya con eso. Es cierto, yo creo que usted lo ha demostrado en su forma de ser, en su personalidad, en su talento, en las canciones que ha grabado, que son sin número. Es una gran cantidad de álbums que ha grabado y que cada uno de ellos ha traído mucha felicidad a los hogares garífunas, de donde sean hondureños, sean beliceños, sean guatemaltecos, sean nicaragüenses, sean o no sean garinagu. Yo creo que mucha gente la aprecia porque tiene ese talento, ese don que trae para poder compartir con su público un mensaje muy importante. ¿Cuál o quién ha sido su inspiración para llegar a ser una mensajera a través de la música, Paula?
Que ha sido mi inspiración. ¿Qué, Motea? Ajá. La música me estremece mucho, extremadamente. Nunca me siento sola, sinceramente. Les digo que las personas amantes de la música siempre están sanos de mente y fuertes de espíritu. Siempre con pensamiento noble, guardando el pasado en el recuerdo del olvido y viviendo lo presente para mejorar siempre el futuro. Qué bellas palabras, qué bonito. Ladies and gentlemen, this is Garifuna Music and Talk with DJ La Buga. Estamos en vivo y a todo color desde vía telefónica desde Nueva York a través de los estudios de Radio Centroamérica y de lmbroots.com Radio desde Long Beach, California. We are live and direct. For those of you who do not speak Spanish, we have the queen, the Garifuna queen of music, one of the most prolific Garifuna musicians, females in the industry, Miss Paula Castillo. Así es de que la bienvenida para ella nuevamente, porque estamos muy orgullosos de tenerla aquí con nosotros, de haber aceptado nuestra invitación para poder comunicarse con su público que la ama tanto. Tenemos audiencia en todo Centroamérica, en todo Estados Unidos y también en la isla de San Vicente y las Granadinas y otros países. Hoy en la noche tenemos la gloria y la alegría de tener a la señorita Deborah David escuchándonos allá en el Distrito Federal de México. Y para aquellos que conocen a Deborah David, ella es una modelo internacional que sale en el video de Celia Cruz, de La Negra Tiene Tumbao. Ella es garífuna de allá de Puerto Barrios y ella nos está escuchando en vivo y a todo color allá en México. Así es de que saludos muy cordiales de parte de Paula Castillo, de parte de Ronnie Figueroa, DJ La Buga, hasta México, Distrito Federal, para Deborah David, uno de los orgullos también de la comunidad garífuna guatemalteca. ¿Verdad que sí, Paulita? Amén. Amen. Y tarala. Ronnie, a toda esa gente centroamericana, garífunas e indígenas, mi bello mundo Centroamérica, radicado ahí en California, los saludo con amor desde lo más profundo de mi ser. ¡Epa! Itarala. Ladies and gentlemen. Itarala. Otra pregunta, señora Paula. ¿Qué le motivó a llegar a un estudio de grabación, a plasmar su primer álbum? No es cosa fácil. Eso de ir a meterse a un estudio requiere talento, requiere músicos, requiere dinero y además de todo eso requiere de muchas agañas. ¿Y qué fue la que la motivó a llegar a un estudio de grabación para poder poner esta música linda en grabación para todos nosotros? Bueno, Ronnie, respecto a esta pregunta tuya, déjame decírtelo así, de mí. Sinceramente, es el autoestimación de todo sobre todas las cosas. Porque autoestimándome yo misma, Paula, aprendí a conocer, a estimar con valor y con amor a todo el universo entero, aceptando todo con amor verdadero, sin distinción de raza, género y color, balanceando los valores de cada cosa, valorándolo con ética. Cada ser viviente, hasta el más mínimo átomo que no se ve sobre la tierra, pero que sí existe latentemente con el mismo, o sea, con la misma energía que nos da la propia vida. Uh-huh. Aprendí pues a contemplar la naturaleza misma en cada ser viviente. Entonces, en lugar de agredir, tú ves, en lugar de agredir, entré para predicar cantando, contemplar, respetar, perdonar y tomar toda cosa con calma, pasivamente. Así fue que me motivó llegar a un estudio, hasta llegué a hacer mi propio estudio. Wow. Para cantarle a mi gente, predicándole, cantando a mi gente garífuna. Pero yo empecé jugando. Pensé empezar jugando, pero cuando yo vi de que era seria la cosa, tuve que balancearme a la seriedad para con la humanidad, porque ya no era mi gente únicamente, sino que ya todo mundo. Es cierto, es cierto, es cierto. Ese álbum que grabó. No me importó gastar dinero, porque yo no tengo productor, yo misma me producía.
Entonces Wow. yo dije, es carísimo, pero Dios está ahí. Dios está ahí diciéndome qué hacer. Entonces logré hacer lo que pude hasta ahora por ellos. Porque aquí solo estamos de paso, únicamente. Estamos de Correcto. paso y lo que podamos hacer por nuestros semejantes, hagámoslo. Porque de ahorrar dinero tampoco lo llevamos con nosotros. Entonces, gastémoslo en lo mejor que podamos en ayudar a otros. Qué buen mensaje, buenísimo, claro. Felicitaciones. Y esa es la puritita verdad, Paulita. Quiero que le dé un mensaje muy cordial en Garífuna a toda la gente bella que nos escucha a través de lnbroots.com y de Radio Centroamérica, porque no queremos dejar a nadie fuera de esta conversación. Así es de que envíe un saludo muy cordial en Garífuna a toda nuestra gente linda que nos escucha. Ajá. Ni duda yo, anaha, garabali rugureti orale. Lu hagambuni numalali. Labuge inebesei, luma yisi habuni. Ladiga hisi nu, gada lubal na legada balina. Ladiga geti nisi hu, hinyura habalina, luluwairi guniri ugunye. Lada malati hamu geti bukan buseru namaligi ha. Aha, amuga buga minchi ugu habunu, luna chiliru lido. Sagunti wagule chiliru nabai, luluwairi niri. Ma pantat natala uluwairi niri ni duhanyo. Pantar gutina luagu, le lonu bai bungi uwo huani uruguye, lu wagambuni, luge woseru ni le buidu bai, wahisi ya dagu wongwa, si waria haigibo, la diga buguya nuguya ligia ligita. Todos estamos conectados. No hay superioridad humano. Todos somos uno ante los ojos del Señor. ¿Ve? Y todos estamos conectados. Yo sin ustedes no hubiese sido yo. Correcto. Ustedes sin mis mensajes no hubiese sido también yo. Entonces, seré mi numuti lo hago jugundan, seré mi nas lo hago. Pero give gilita luti wadugni, give giluti ni chuniho. Lubara que lamur dunago. La dania bergia mandado. Amén. Y tarala, qué bello mensaje, tremendo. Ladies and gentlemen, estamos en vivo y a todo color, audiencia linda con Radio Centroamérica y lnbroots.com Radio Nueva York. Y tenemos nada más y nada menos que la reina de la música garífuna, la única mujer que realmente ha llegado a triunfar de norte a sur y de este a oeste, que realmente ha sido prolífica en esta industria de la música, que no es nada fácil. ¿En qué año se graba el primer álbum de Paula Castillo? Y fue en el año 86. ¡Wow! ¡Wow! ¡No, hombre! ¡Tanto tiempo! Sí. ¡Wow! Yo llegué aquí en el 1986. 85 y entonces empecé a desarrollar mi música en el 86. ¡Wow! Ahí sí fue que yo hice el primer Lida Misieba. Ese fue el nombre del álbum donde está vestida con un atuendo maya, ¿no? Ajá, en la hamaca. En la hamaca, en la Negra hamaca. Marta. Wow, excelente, excelente. No, esto realmente me admira porque según yo que era de los 90s, pero ahorita que hago memoria y pienso realmente sí, ha sido tanto tiempo desde el 86 que empezamos a ver los cassettes, porque en ese tiempo todavía no habían CDs, eran cassettes los que sacaba Paula Castillo, Sí. ¿sí o no? Sí, porque mi primera producción fue cassette, pero ya después la gente empezaron a pedirme que lo hiciera en CD. Entonces, ya tú sabes que ahí están ellos y dicen, yo te voy a ayudar, Paula, yo te voy a ayudar. Entonces, cuando decidí hacer el CD, entonces empecé a planearlo con varios, ya nadie me daba la mano, entonces yo me esforcé con aquel que está arriba, ¿verdad? Yo me esforcé y empecé a sacar los CDs. Wow, qué valor realmente, Hasta ahora. qué valor tan grande, wow. Felicitaciones realmente. Yo sola. No, eso es algo de admirar, ¿no? Porque eso de invertir el dinero, en ese tiempo grabar en CDs era un gran capital que se iba a arriesgar, ¿no? Sí. Hubo tiempo yo que gastaba
hasta $25,000 yo solita, pero yo trabajaba también duro para yo lograrlo, porque yo tenía un trabajo exclusivamente para mi grabación. Entonces todos los jueves que yo iba a ganarme ese dinero, saliendo de ahí me iba derechito al estudio. Entonces, producción tras producción. La primera producción fue que yo empecé a levantar mi estudio. Entonces, en la segunda, por eso se escuchaba así. Primero se escuchaba lento, ya en la segunda ya mejor, ya tercero. Hasta ahora ya estoy arrancado. Entonces, yo ya no estoy gastando en estudio porque ya todo lo tengo ahí. Al menos que se disminuya o se queme algo ahí, entonces vuelvo a comprar. Wow, tremenda. Pero no me arrepiento, solo venimos de paso y lo que podamos hacer en bien, tratemos de hacerlo mejor, porque de nada nos llevamos. Wow, qué mensaje. Solo queda el recuerdo. Claro que sí. No, y este es un gran recuerdo, esto es un legado, esto es algo que ha venido a enriquecer las vidas de los Garinagu. Yo creo que la música de Paula Castillo ha venido a sembrar y a cosechar tantas raíces, porque mucha gente se ha beneficiado de esa música linda, de esa inspiración que sale de su ser, ¿verdad? Entonces, Paulita, otra pregunta importante para mí, es muy importante saber qué personas han estado con usted, porque yo sé de que desde la grabación primera hasta la grabación de hoy, usted mantiene el mismo estilo. ¿Quiénes han sido sus músicos? ¿Quiénes han estado detrás de los acordes, de las composiciones, del bajo, del piano? Porque se escucha el mismo ritmo pegajoso y rico, nunca ha cambiado la grabación de Paula. Sí, en verdad. Empecé con Víctor Arzú, él fue que me motivó. Empecé con Víctor Arzú, entonces hasta ahora todos los que empezaron conmigo no nos hemos desintegrado, aún estamos. No importa lo lejos que estén, pero cuando estamos ya para trabajar, todos se acercan. Está Víctor Arzú, está Pablo Fernández, que le dicen Piquet. ¡Piquet! ¡Saludos! Ajá. Está mi pianista, que es Edwin Suazo. Entonces, el hermano de Jimmy trabajaba conmigo en aquellos tiempos. Ahí está Baba. Ahí están todavía todos. Chocola, número 1, mi percusionista. Garón, Chocola, arráncate. Ajá, Chocola. Sí, entonces, yo no quiero, mientras Jimmy se nos fue, a pesar de que dejó un vacío, ¿verdad? Pero luego él mismo me vino a decir a mí de que ya era el tiempo, que él ya había cerrado su currículum y que no me flaqueara, que yo me parara con los 2 pies y que siguiera, porque después de él que tenía que seguirlo hasta mi final. Sí, claro. Entonces así fue, porque después que Jimmy se me fue, estuve 3 años sin sacar ni un disco. Wow. Hasta cuando él vino y me dijo a mí que tratara la manera de no flagearme, que a él ya le había llegado su tiempo, entonces que después de él que yo siguiera, que no me debilitara, pero que tuviera cuidado, y me dio el motivo del cuidado, que no lo puedo decir por el aire. Claro, wow, tremendo. Jimmy Suazo, te recordamos con mucho amor y ese legado que has dejado a tu gente linda, y siempre te llevamos en el alma, Jimmy. Y un saludo muy cordial para el señor Víctor Arzú también, mi respeto para él como productor, como arreglista, tremendo trabajo que ha hecho en la comunidad el señor Víctor Arzú, y Fernández Piquet también, mucho respeto, un saludo muy grande, virtual al aire desde Los Ángeles, California, para Víctor y para el señor Piquet también. Wow, tremendo mensaje, Paulita. Ese vacío que Jimmy ha dejado, yo creo que con ese retorno que tuvo Paula al estudio de grabación después de 3 años, vino realmente a motivarnos, a traernos más música con mucha más inspiración todavía, porque las grabaciones de Paula se han ido mejorando aún mejor
hasta en el momento que recibimos la última grabación hace un par de años, no ha flaqueado esa calidad, esa grabación sigue con fuerza y bueno, ha tenido la virtud de viajar a varias ciudades, Paulita, pero Los Ángeles, California ha sido siempre y siempre ha estado en su corazón. ¿Qué nos cuenta de sus experiencias vividas durante sus presentaciones aquí en Los Ángeles, California? Bueno, sinceramente, yo te puedo garantizar el amor, la fraternidad que hay ahí, esa solidaridad que yo quisiera que los neoyorquinos garífunas la tuvieran. Porque allá ustedes son unidos y así es como me gustan que los garífunas estén, porque a donde está la unión está la fuerza. Correcto, correcto. No, Paulita, yo me recuerdo que en cada una de las presentaciones que Pablo ha estado, ha sido lleno total, sin mentir. Hay grabaciones, hay videos, hay de todo que se puede corroborar, ¿no? Para asegurar de que no estamos mintiendo, porque las presentaciones que Pablo ha tenido aquí han sido no solamente un éxito monetario para los productores, sino un éxito también en cuanto a música, porque Paula no viene a jugar, Paula viene seria con su pianista, con su bajista, con su tambor y con sus coros. Así es de que Paula cuando viaja no es barata y ni tampoco viene a regalar su trabajo. Ella es una mujer seria y así como se le paga, así trabaja y deja a la gente pidiendo más. ¿Sí o no? Satisfechas. No solo en California, en toda parte a donde he llegado, a la gente se llenan. Pero yo creo que es la virtud mía, porque desde que he sido niña, cuando yo tenía, me acuerdo cuando yo era chiquita, no sabía ni leer ni escribir, yo ya predicaba en una iglesia y llenaba las iglesias, no era solo una, 3. Llenaba las iglesias esas y yo no sabía ni leer ni escribir. Wow. Pero yo predicaba y les decía, buscarlo en capítulo y versículo tal. Y la gente se llenaba y esta niña, pero ¿de dónde viene? Y esta niña. Entonces yo me di cuenta cuando yo ya tenía 12 años. Ajá. Cuando una vez el Señor me tocó y me dijo, no vayas a casa ajena, regresate. Yo te voy a hablar ahorita. Entonces, cuando yo abrí la Biblia, allí fue que me di cuenta del dicho del Señor para mí, que yo ya lo había predicado sin saber leer y escribir, y me puse a llorar. Y corro de mi abuela y le digo a mi abuela, mamá, mire. Entonces mi abuela se puso a llorar conmigo porque ese fue el momento que yo desperté, desperté a la realidad de lo que ya mi espíritu ya había predicado a la gente. Wow, entonces me doy cuenta de que soy panal. Atrae a las abejas. La gente llega, sí. Wow. Bueno, Paulita, queremos tomar un pequeño descanso, un break. Vamos a tocar más música de Paula Castillo porque no queremos correr y terminar esta entrevista muy rápida. Vamos a tocar un par de melodías lindas de tantos álbumes que tiene y vamos a regresar con más entrevista con la reina de la música garífuna, la señora Paula Castillo. Ladies and gentlemen, you are listening to www.radiocentroamerica.com and lmbroots.com radio in New York, Radio Centroamerica in Los Angeles. We have the one and only Miss Paula Castillo straight from New York via DJ Labuga's radio show, which is live every Wednesday from 7 to 9 p.m. Garifuna Music and Talk with DJ Labuga. Así es que, Paulita, vamos a tomar un poquito de agua, vamos a tomar un par de minutos mientras que escuchamos música del álbum, de varios álbumes, porque aquí tengo algo seleccionado muy lindo. Así es de que vamos a escuchar música, vamos a tomar un pequeño descanso, ¿ok, Paulita? No me cuelgue, quédese en la línea, okay. Y a tomar un poco de agua y a escuchar y a bailar con la música de Paula Castillo. ¿Qué, Motea?
ladies and gentlemen, ok, así es de que regresamos ahora con Paula Castillo, ya que hemos escuchado un par de sus melodías ricas. La identificación de la radio. Welcome to Garifuna Music and Talk with DJ Labuga. We present our weekly radio show every Wednesday from 7 p.m. to 9 p.m. We have interviews from Aurelio Martinez to Consigo, Gado Núñez, Gloria Osiris, Lord Agustin. Garifuna Music and Talk with DJ Labuga brings them all to you on our weekly radio show. Listen live on your home computer, smartphone, iPad, and notebook. Every Wednesday, 7 p.m. to 9 p.m. Don't forget to check us out on Facebook through Ronnie Figueroa. Also on TuneIn, if you don't have the application, download it for free. Welcome to Garifuna Music and Talk with DJ Labuga. ¿Qué estará pasando? Ok, familia, estamos de vuelta ya y tenemos nada más y nada menos que a la reina de Punta, Miss Paula Castillo, con nosotros. Gracias por estar con nosotros nuevamente, Paulita. Y tenemos el orgullo de anunciarle a nuestro público de que el día de ayer, martes 7 de abril, se le hizo un reconocimiento, recibió una proclamación de parte de la ciudad de Nueva York, del presidente del borough, que es Eric Adams. Así es de que fue un momento de mucho orgullo para Paula Castillo y varias de otras personalidades, incluyendo Don Julian, vamos a ver, Budari Isieni también recibió, y otras personalidades ahí de Nueva York. Así es de que, Paulita, cuéntenos cómo se sintió recibir esta proclamación de parte de la ciudad de Nueva York. Ay, Señor bendito. Pero mira, como ya son varios, entonces ya la emoción ya casi murió, porque la primera me dieron uno en Los Ángeles, ¿te acuerdas? Sí, claro. Me dieron uno en Texas, me dieron uno en New Orleans, me dieron uno en Boston, me dio uno el Estado Estatal de Nueva York. La ciudad de Nueva York ya me dio uno. Guatemala, mi patria, que el presidente de Guatemala vino hasta aquí para galardonarme. Ahora ya no muy me emociono, ¿me entendés? Sí. Cuando vino el presidente de Guatemala aquí, adjunto el ministro y todos los legados de Guatemala, eso sí me conmovió bastante porque me asusté. Y eso de que iba a ser sorpresa. Sí. Pero como mi papá me habla, entonces él me dio el mensaje, y entonces cuando alguien me llamó yo ya lo sabía. Así está la cosa. Pero me siento tan satisfecha, no conmigo misma, sino que con mi Dios, con nuestro Dios. El haberme mandado privilegiadamente, no sé cómo explicártelo, privilegiada. Privilegiada. A ese talento que me dio para traerlo, porque te digo que no, la otra gente dice talento, pero yo no digo talento, sino que simplemente soy un instrumento para él, para sus mensajes a la humanidad. También cuando yo lo hago mal, yo siento ese castigo dentro de mí. Así es de que agradezco a mi Padre Celestial, a todos los gobernantes que me han apoyado, a ustedes los seres humanos que también se han deleitado y satisfaciéndose con mi música, con esos mensajes, que no soy yo sino que es el cósmico, porque la música para Paula Castillo es arte, es inspiración, porque nace del alma y es importante infundirla a los niños, a los adultos. Música es alegría, música es amigo. Mi pasión por la música es más grande porque me aspira inspirar a los que se aspiran. La lengua más grande y universal en este mundo es la música. Yo me considero un ángel de Dios porque tengo también la luz dentro de mí y por medio de mí
de mis canciones hago irradiar esas mismas energías a todos, niños, jóvenes, adultos y ancianos. Y quiero decirle a la audiencia presente que cantar es milagro de Dios. Fuerza e inocencia. Es la más grande y sagrada porque comúnmente el alma, en el más sentido de la palabra, vibración. Así es de que compenetrémonos en el arte, compenetrémonos en la música, que la música revive y vibra porque el mundo es vibración. Hasta el aire que inhalamos, el aire que respiramos es vibración. Entonces, todo se mueve con la música, con el ambiente cósmico, con su música. Gracias, Así es de Paulita. que me siento satisfecha con todos los que me apoyan, con los gobiernos, toda la autoridad. Ahí está Crescencio Bulnes, Marta Bulnes, toda esa gente, Marta Herrera, toda esa gente que me apoyaron en todo esto. Qué lindo, qué También lindo. Jimmy López, el finado Jimmy López, él también estaba conmigo. Ahí está Raymond Martínez, Héctor Vera, Benny Solano, toda esa gente. Sin ellos no hubiese sido Paula la que se dice hoy. Correcto, correcto. Felicidades, Paulita, por recibir esa proclamación de parte de la ciudad de Nueva York. Es una obra del trabajo arduo que ha hecho el señor Francisco Ávila y su comitiva, la gente que trabaja con él. También felicidades a Martín Bermúdez por estar en sintonía con nosotros allá en Nueva York. También dice de parte de Martín Bermúdez, felicidades a Paula por su logro de ayer en Brooklyn. Gracias. Ella se lo merece, dice. Claro, un aplauso para Paulita Castillo por haber recibido tremendo reconocimiento de la proclamación. Tenemos las fotos puestas ya en nuestra página de Facebook, Ronnie Figueroa, así de que si les gusta, pues pueden pasar a ver las fotos ya en mi página, en mi perfil de Facebook. Ahí pueden ver las fotos de tremenda proclamación que recibió Paula Castillo. Así es que ese aplauso para ella, porque se lo merece. Por medio de su música se ha logrado un lugar especial en los corazones de toda la gente garífuna y no garífuna. Paulita, regresemos a las preguntas, después de haberle dado a conocer. No lo estoy escuchando bien, Ronnie. ¿O no? Vamos a ver. Ahora, ¿qué tal? ¿Más o menos? No lo estoy escuchando bien. Ok, vamos a ver. Ahora, ¿qué tal? ¿Mucho mejor? Y ahora. ¿Tampoco? Vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? Un momentito. Estamos en vivo y a todo color con Paula Castillo desde Nueva York a través de los estudios desde Long Beach, California, Garifuna Music and Talk with DJ La Buga. Paulita, ¿cuántos álbums ha grabado y publicado hasta el día de hoy? ¿Qué cantidad de álbums? Paulita. No te escucho. Ajá, no, muy poco. Mi pregunta es, ¿cuántos álbums ha grabado hasta el día de hoy? A ver si no nos logra escuchar, Paulita. Yo creo que está mala la recepción ahí. Vamos a ver nuevamente. ¿Aló? Ahora, ¿qué tal? ¿Qué tal ahora, Paulita? Está demasiado estático. Oh, ok. Entonces ese es el... Ahora sí. Oh, sí. Ok. La pregunta era, ¿cuántos álbums ha grabado y publicado hasta el día de hoy? 14. 14 álbums. Dios mío. Ujú. Wow. Tremendo. De estos 14 álbums, ¿cuál ha sido el más vendido, el más pedido por los fanáticos? Ay, Dios. Eso sí sería una competencia bárbara. Casi todos. Han Todos sido los bien CDs que yo he vendidos. sacado siempre se han vendido. Sí, me imagino, porque son... Sí, yo no Son de puedo buena decir calidad. uno, sino que todos
ahorita estoy pensando ya no seguir grabando, pero ahí están la gente que cuando va a salir el nuevo. Pero ya hay una grabación en el estudio lista, ¿no? Varias. Ah, ok. Varias. Okay. Ajá. Porque o sea hubo un tiempo que yo estuve 3 años sin sacar un CD, era porque yo estaba grabando, pero eso me lo dio Jimmy Suazo, me dijo, párate de estar sacando todos los años, trabajar solo en grabar, así solo vas a empezar a sacar cuando llegue el tiempo. Entonces eso es lo que estoy haciendo ahora. Estuve largo tiempo sin sacar música, 3 años, pero en esos 3 años yo estaba trabajando todos los días estaba grabando y trabajando, grabando y enseñando danza, enseñando canto en las iglesias, canto garífuna para la gente, garífuna para que hiciéramos la misa en garífuna, entonces toda esa cosa. Pero ahora ya me siento más relajada porque como ya hay mucha gente que ya saben cantar en garífuna para la iglesia, entonces cuando llego a la iglesia ya llego como una reina, me quedo sentada mirando el fruto de mi obra. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. No, felicitaciones. Yo creo que ese es el trabajo de una profesora, de una mensajera, ¿no? Es sembrar la semilla y ver el fruto. Sí. Y ver el fruto. Así es de que... Sí, así mismo, así mismo. ¿Qué le gustaría que cambiara en la industria de la música garífuna, Paulita? Bueno, que cambiáramos, que cambiáramos en la música garífuna. Uh-huh. A mí me gustaría que los jóvenes, que la nueva generación de juventud, en vez de perjudicar la música garífuna, que fueran a la escuela y que estudiaran música, porque es bonito que uno ya haya sido nativo, ¿no? Ajá. Que ya uno viene con eso, pero hay más orientación todavía en las escuelas, porque te enseña el contenido de la música. ¿Tú no te has fijado que la mayor parte de las canciones que yo hago es por la naturaleza y yo no ando cantando escrúpulos? Sí, sí, correcto. Ajá, entonces así quisiera yo que la nueva juventud, para que nuestra música siguiera, que ellos se atenieran a la escuela, para que ahí sí ellos infundirle a los que viniesen atrás de ellos, porque ahorita ellos me han copiado bastante, pero yo no los critico, sino que me elevan, porque yo solo vengo a enseñar. ¿Ve? Y aquel que ha cogido de mi ritmo o de mi letra, está aprendiendo, ¿me entiendes? Sí, correcto, correcto. No, yo estoy de acuerdo también, Paulita. Yo creo que hay mucha música sin mensaje y yo creo que si es música por música o ritmo, bueno, cualquiera puede hacer ritmo, pero para que la melodía sea completa tiene que ser ritmo y letra. Y yo creo que eso es lo que Paula le ha dado a sus grabaciones, ritmo y letra, porque ese ha sido el secreto de que su música tenga tanto pegue, ¿no, Paulita? Sí, la letra, pero ya uno lo trae y como también estudié bastante, entonces dominé lo intelectual, me domino en lo intelectual. Entonces, yo me sé expresar y yo sé cuando me expreso a qué me refiero. ¿Me entiendes? Correcto. Entonces el mensaje del alma impacta las almas del espacio. ¿Y quiénes son las almas del espacio? La propia gente que están al contorno nuestro. Porque todos tienen miedo a morirse, porque dicen de que no saben qué es lo que hay allá. Pero estamos muertos en vida, porque todos somos espíritus encarnados. Entonces el que se ha reprendido, entonces el que se queda en el éter. Pero el que está todavía en la carne, estamos encarnados, pero siempre somos espíritus. Ahorita me estás escuchando, me estás preguntando y yo te estoy contestando, pero no me estás viendo ni me estás palpando, pero ahí estamos. Correcto. Y así también la audiencia atrás. Uh-huh. Wow, eso es parte de Garífuna Duo. Es algo muy especial, muy lindo. Un mensaje que
cuesta comprender, ¿verdad? Cuando uno no está conectado, cuando uno no está viviendo realmente lo que es el Garífuna Duo. Es algo muy lindo. Yo creo que comprendemos de dónde viene, a dónde va Paula como mensajera. Ona Gulay. Así de que, Ona Gulay, ajá. ¿Quiénes integran su elenco artístico en sus presentaciones, Paulita? Bueno, Nacha. La mamá de Jimmy. Bien. Ajá. Ahí está siempre ella conmigo. Doña Nacha en los coros. ¿Quién más? Bueno, ahorita estoy usando unas muchachas de ahí, de Honduras. Ellos fueron las que me corearon en este nuevo álbum que acabo de sacar. Okay. Pero la mayor parte de los coros, anteriormente yo soy la que hago los coros. Porque soy correcto. Autora, compositora, vocalista, corista y directora ejecutiva de mi propio ritmo. Sí, o sea que es multifacética, es alguien que está a cargo de su propia producción y eso es muy importante. Yo creo que es una artista completa, ¿no? Y eso es importante. Entonces tenemos a Chocolá en el tambor, en el garaón. Sí, mientras estamos vivos seguiremos unidos. Claro que sí. Y en el piano desde siempre. Que éramos niños, siempre Edwin Suazo. Edwin Suazo en el piano, correcto. Paulita, vamos a pasar a la próxima pregunta. ¿Cuál es su mensaje para Jimmy Suazo, el finado, para la familia de Jimmy, para sus admiradores, los admiradores de Jimmy, pues, aún hoy, que todavía sigue tocando vidas musicalmente hablando, ya que son varios años que nos dejó Jimmy? Bueno, de todas maneras, Jimmy sigue viviendo en los corazones y en la mente de los seres humanos, porque eso es lo que un legado musical hace. Por eso, cuando componemos, sufrimos nosotros los componentes en el momento, en el acto, cuando estamos percibiendo el mensaje, así como impacta a la gente que nos escucha. Pero a mí me gusta más que graben la letra de las canciones, porque eso es lo que queda prensado en el éter después de nosotros para la eternidad. La letra. Porque la letra es el que atrae el mensaje. El ritmo ahí está para darle swing al audio y hacer vibrarle el cuerpo físico. Wow. Es de que ahorita yo no tengo nada que decirle a la conciencia de Jimmy, porque Jimmy ya no existe carnalmente entre nosotros. Jimmy es el que nos sirve ahora de mensajero. Correcto. Sí. Entonces, para la familia de Jimmy, ellos ya se resignaron, porque muchas veces quedamos con eso de que murió, y sin darnos cuenta, sin saber, o sea, saber de que el que se murió hoy, al tercer día se levantó. Así se dice en la palabra, ¿ves? Pero la gente no entiende de que mi cuerpo pudo haber caído ayer y yo me volví a reencarnar en otro cuerpo ahora. Wow. Yo lo digo así porque yo soy reencarnada, por eso me doy cuenta. Yo soy reencarnada. Antes que mi cuerpo era, yo ya era, porque ya me conocía. Entonces yo creo en la reencarnación. Wow, qué lindo. Yo me he dado cuenta que dentro del Garífuna Duo hay una creencia en que cuando alguien se muere y a los pocos días viene un bebé, un nieto, una nieta, otro hijo, vienen a reemplazar ese espacio que han dejado, ¿no? Las personas amadas que nos han acompañado por años. Eso es muy importante, es algo que yo no estaba acostumbrado a escuchar, ¿verdad? No siendo garífuna, pero tratando de entender el Garífuna Duo. Cuando alguien se muere,
algún niño que viene a nacer dentro de la familia, viene a reemplazar ese espacio dejado por un abuelo, por un papá o por una mamá que nos ha dejado. Algo muy lindo. Bueno, quedemos así porque eso ya es otra historia. Eso ya es harina de otro costal. ¿Qué motea? Ladies and gentlemen, we are live and direct. Yo hablo de mí porque estoy consciente de lo que soy. Estoy consciente de lo que soy. Correcto. No, se respeta. Estamos en vivo a través de Radio Centroamérica y lnbroots.com Radio en Nueva York y Radio Centroamérica desde Los Ángeles, California. Estamos en vivo a través de las ondas esotéricas del Internet, a través del mundo. Llegamos desde Nueva York hasta Nicaragua, hasta las Islas Caimán, allá en Yurumen, en San Vicente de las Granadinas, a través de las ondas del Internet. Gracias por estar en sintonía con nosotros y tenemos nada más y nada menos que a la reina de la punta, a la señora Paula Castillo, que nos ha brindado esta entrevista exclusiva, algo muy lindo, algo que nos enlaza, que nos acerca un poco más a una de nuestras estrellas, alguien que somos fanáticos. Yo soy uno de los fanáticos de la música de Paula. Me gusta no solamente escuchar su música, sino también ir a verla en vivo y a todo color cuando tengo la oportunidad, cuando ella viaja para Los Ángeles. Es de que gracias por estar con nosotros, Paulita. Vamos a pasar a las últimas 2-3 preguntas que tenemos y bueno, vamos a dejar los micrófonos abiertos para que usted pueda dejar un mensaje para todo el público. Mi próxima pregunta es, ¿cuáles han sido sus logros? Ya sea musicalmente, económicamente, y los reconocimientos en el ambiente artístico que el público le ha brindado, Paulita. Varios. Pero el logro que me satisface más de lo que he sido es el haber llegado aquí a este país y hacer lo que he podido hacer y darle estudio a mis hijos para que ellos sean lo que hoy son, porque yo no soy una persona fanática de construir bodoques por ahí que se diga. A mí me gusta construir cerebro y yo he ayudado también a tantas personas que ya son adultas ahora ya, de niños en las universidades, hasta cuidándoles sus niños con tal de que ellos vayan a la universidad, porque el Garífuna quiere gente intelectuales para que podamos llegar más lejos de donde hemos llegado. Correcto. Entonces ese es el logro más que me ha satisfacido, el darle estudio a mis hijos y ayudar a otros a que estudien y ayudar a recoger también a emigrantes que han venido aquí. Entonces yo he pagado hasta casa para que ellos estén, para que se ayuden mientras, porque venimos a rebuscarnos y si no nos recogemos, si no nos ayudamos, ¿quién nos puede ayudar? Eso es lo que es Paula. A Paula le gusta ayudar. Entonces, ese es el logro mayor que Dios me ha dado a mí, ayudar a tanta gente. Sí, pues no, felicitaciones por eso. ¿Cuántos hijos tiene doña Paula? Dios me prestó 3. Wow. Pero con aquello de que me iba a llevar uno, y así fue. El de 18 años que me mataron en Guatemala en aquellos tiempos, pero los dos que también estaba estudiando, pero esos dos que me salieron bien, uno es ingeniero y la otra arquitecta, muchas cosas sabe. Pero ahí están. Wow, qué belleza. ¿Y ellos viven en Guatemala? Ajá. Ay, qué lindo. Wow, qué belleza. No sabíamos eso de Paula, no sabíamos que son 3 las joyas preciosas que le dio la vida. Y bueno, estamos felices por usted porque ha logrado jóvenes de éxito, ¿no?
¿Qué sorpresa nos tiene guardada? Y en cuanto a la música por ser publicada, yo sé de que nos contó de que tenía varias grabaciones. ¿Estamos esperando un álbum en este año, en el 2015? Bueno, parece que ni estoy soñando con él por ahorita, pero ahí está. A cualquier hora que decida, solo arranco y that's it. Wow, excelente, porque excelente. Ahí tengo un montón. Mi número es incontable en la música. Y ahí en el estudio tengo como tal vez 50 canciones o 75 canciones grabadas. Wow. Y en mi cuaderno tengo hasta que ya ni sé cómo se canta. Excelente. Tenemos en vivo audiencia a Paula Castillo, una persona de mucho talento en la industria de la música garífuna, alguien que respetamos mucho, así es de que queremos agradecerle a Paulita y brindarle los micrófonos para que se despida de la audiencia. Nos ha brindado tanta información y nos ha hecho llevar hasta los confines de lo que es su música, ¿no? Desde el primer álbum hasta el álbum más nuevo. Así es de que los micrófonos son suyos, Paula, para que pueda despedirse de la audiencia o pues poder hablar de algún otro tópico que no hemos tocado durante esta entrevista. A mí me gustaría decirle algo a los jóvenes que es tan muy importante, porque el que le da oído a la palabra llegará a ser sabio. Jóvenes, recuerden que ustedes son el divino tesoro de la humanidad, flores del jardín del Edén que es el mundo, antorcha del universo. Aprovechen la juventud de la mejor manera que puedan. Aprovechen la juventud de la mejor manera que puedan, porque a veces llegamos a aprender a valorar la juventud ya tarde. Por ejemplo, yo ahorita, cuando yo era joven, no era perversa, ¿ves? Pero ahora que me estoy poniendo vieja, quiero regresar a ser joven. Así es de que aprendan a valorar la juventud, para que más tarde no digan, quiero ser joven. Hagan, respeten, aprovechen el estudio. ¿Ven? Los años de vida te dan las experiencias de la vida, de vivir. Cuanto más vives, más experiencias tienen. Aprovechen sus propias juventudes, porque ustedes son las flores de nuestro futuro. Ustedes son nuestro renacimiento. Entonces traten de hacer las cosas bien como lo estamos haciendo ahora nosotros los adultos. Que Dios me los bendiga, yo los quiero mucho, a toda la audiencia que me están escuchando. Solo quiero decirles de que yo soy como el universo, que no tengo brazos para abrazarlos a todos, pero los amo y viven en mi corazón latantemente, y que Dios me los bendiga siempre. Amén. Y las gracias, Paulita. Ladies and gentlemen, we had live all the way from New York, Miss Paula Castillo. Tremenda entrevista con Paulita. Ella siempre nos ha brindado todo el cariño y todo el amor, y siempre pues le damos el amor recíproco que ella se merece, porque es una persona de mucho talento, una persona de mensaje, y como le hemos dicho, Ouna Goulet, y es una persona que siempre ha tenido y va a tener un espacio en nuestros corazones. Esperamos que ella nos brinde más música, porque vamos a estar siempre tocándole a su puerta para que nos siga brindando con lo mejor de Paula, porque ella ha sido y nació para brindarnos la música, el mensaje, y esperamos de que ella continúe pues brindándonos con eso. Gracias, Paulita, y gracias por estar con nosotros y pues por brindarnos esa música tan bella. Buitiguño. Bueno, que se aprovechen. Y que Dios me los ame. Bye. Adiós. Aga bonito you dey na, bonito. Aga bonito you dey.
buena. Mama, mama nutro, walo babarige. Urugadina ma yaramunata. Urugadina tiya wafinyege. Silvia miturawa, mabula chala tiya wa. Metenyu lugira wawago Liru tawaruni wago chutumalale Hira weina mariego Minervao Kudame tunu Ida wapame Dígame la chelero tuve yuri mama tu Sukwe familia Alugu bakari Sukwe familia, ayahuka babarigi mama. Sukwe familia, aluku babarige. Sukwe familia, ayahuka babarigi da. Sukwe familia, aluku babarige. Ay 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 mama. Sukwe familia, aluku babarige. Ay 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 mama. Oyuna tira aluku babarige. Ay, gura mina tenyo lugira wawago. Liru tawaruni wago jutumalale. Hira weina ariego. Inarpao, kudeme tunu, gida wapame. Dígame la chiluru tuve yuri mama tu. Sukwe familia, ayahuka babarige. Sukwe familia, alugu babarige mama. Oy natira, walugu babarige. Ay 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 ay, idu natira, walugu babarige. Ay 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 ay, baruni buenyo, walugu babarige. Mírate tú en el espejo cristalino de la realidad. Júzgate tú mismo como tú eres.
quién eres tú? Cínico, mentiroso, descarado y rufián. Así lo eres, aunque tú lo niegues, pero así lo eres tú. Me envolviste que es injustamente con tus mentiras, dejándome llevar por tus falsas promesas. Me envolviste que es injustamente con tus mentiras, dejándome llevar con tus falsas promesas. Otra víctima más en tu vida he sido yo. Otra página leída más de tu libro. Mírate tú en el espejo cristalino de la realidad. Júzgate tú mismo como tú eres y quién eres tú. Cínico, descarado y rufián. Así lo eres, aunque tú lo niegues, pero así lo eres tú. Me envolviste que es injustamente con tus mentiras, dejándome llevar por tus falsas promesas. Me envolviste que es injustamente con tus mentiras, dejándome llevar con tus falsas promesas. Otra víctima más en tu vida he sido yo. Otra página leída más de tu libro. Nabagudar anguni elo anguna suguru. Numa tuga so migra yara yara aerio Puerto Rico. Nabagudar anguni elo anguna suguru. Numa tuga so migra yara yara aerio Puerto Rico. Naburu ya yebeti ya ni yebe na gira kinye. Abata budu migra no yara aerio Puerto Rico. Casa na de Dubai bunda si casa na de Dubai bu. Ni yugo wabali ka wadara ya lani wali malu Amerika. Casa na de Dubai bunda si una digara na bu.
baliga guardara yalani wadi maluma. Chulu
quémotea. Bueno, familia, next week, la próxima semana tendremos a la modelo internacional Deborah David, directamente desde el Distrito Federal, México, próximo miércoles a partir de las 7 de la noche. Así es que no se olviden de sintonizar Radio Centroamérica y lnbroots.com Radio, que tendremos a la modelo internacional garífuna desde Puerto Barrios, Guatemala, vía México, Distrito Federal, Deborah David, la mujer que sale en el video de La Negra, lo tiene tumbado con Celia Cruz.
Marija kumatia kwamye Wago wawe yaso Marija kumatia kwamye Wago wawe yaso Iruni kubereka Ligira tulia
Okay, familia, thank you so much and good night. Good night, good night to all of you. This is Garifuna Music and Talk with DJ La Buga. We'll see you next week. Next week we have Deborah David, international model, all the way from Mexico City. So next week, Deborah David. Así es que los esperamos el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche, hora de Los Ángeles, con la modelo internacional Deborah David, desde el Distrito Federal de México, una mujer garífuna oriunda de Puerto Barrios, Izabal, Guatemala.